Bendiciones, feliz día, feliz tarde o feliz noche, dependiendo del momento en el cual usted y yo nos vemos a través de las redes sociales. Yo soy el Dr. Wilmer Estupiñán, abogado venezolano en el exilio, consultor de negocios internacionales, impuestos e inmigración. Como nota de descargo, siempre comienzo diciéndote que lo que transmito a través de mis redes sociales es meramente a carácter informativo. No constituye bajo ningún concepto asesoría individualizada, por lo cual te recomiendo siempre que contactes a un abogado especialista en inmigración, si tu caso es de inmigración o de cualquier materia, para que atienda tu caso y juntos busquen la mejor solución y usted obtenga la mejor asesoría. Y me llama mucho la atención el tema de hoy, el cual lo comienzo con una pregunta un poco sarcástica. Y es esta la pregunta. ¿No que no? ¿No que no? ¿No era que no ibas a hacer? ¿No era que eso no iba a pasar? ¿Dónde está tu dureza? Que no, que aquí no va a pasar nada porque nosotros no aceptamos o no hacemos. ¿Perdón? ¿Hey? Aterriza. Vivimos en un mundo donde, dentro del concepto de la competitividad global, pero a su vez de las sanciones globales también, porque ahora no hay lugar donde te puedas esconder. Si tienes un teléfono celular, eres ubicable. Una computadora, eres ubicable. Utiliza las redes sociales, transmisión satelital, eres ubicable. El mundo se convirtió en un pañuelo. Por lo cual, las políticas económicas y migratorias, tanto de Europa como del norte o del sur, impactan en mayor o menor cuantía globalmente. Entonces, no que no. Pienso que cuando nos encontramos en estos aumentos de criminalidad global, en estas circunstancias donde ya la Interpol se va a quedar pequeña y van a tener que crear una segunda policía que pueda cubrir las pesquisas en materia internacional, donde la Corte Penal Internacional pareciera que está en el letargo, pero está. Frente a todo ese ambiente, Estados Unidos se levanta y dice: tengo que crear leyes, producir leyes en carácter migratorio, en carácter económico, que tengan una confluencia y una protección de los intereses de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país más atacado por los comunistas, por los terroristas, pero todo el mundo quiere vivir aquí. Y en esta semana vimos como una persona ya con una visa de estudiante y luego pasa a residencia permanente, comienza a realizar actos proselitistas amparándose en la enmienda constitucional del derecho a hablar y todas estas cosas, lo cual es cierta, la enmienda la vamos a chequear, existe, pero ¿de qué estás hablando y a quién estás apoyando? A grupos de criminales que está probado a nivel global que han cometido actos atroces contra la humanidad, que secuestran ancianos, niños, personas indefensas. Y usted, aunque tenga una ciudadanía por naturalización o una residencia o una visa, cree que tiene el derecho de venir, levantarse y decir: ¿pero en qué mundo estamos? No es así, muchachos. Y es ahí el llamado a entender. Y por eso la pregunta: ¿no que no? ¿No que no hacías caso? ¿No que no cumplías? Este concepto de territorialidad
se ha ido desplazando por un concepto de globalidad. Mi hermano, cuando nosotros no tenemos la capacidad ni económica, ni bélica, quedémonos callados, porque calladitos nos vemos más bonitos. Hoy por hoy, cuando los ciudadanos americanos votan por más de 70 y tantos de millones a favor de la presidencia actual, la cual está bajo el concepto o el tip de American First, ¿ok? Tienes que saber que van a haber procesos de ajuste y de regulación, ¿ok? El manejo a través de los aranceles, los cuales vendrían siendo proyectiles económicos para nivelar desde el punto de vista americano sus negocios. ¿Que afecta a las demás naciones? I don't care about, no me interesa. Dice esta economía, yo voy a poner a América primero. Entonces, ¿qué pasa? Los inmigrantes quedan vulnerables, hay que pagar los aranceles. Cualquier cosa se te puede ocurrir en la vida menos dejar de pagar tus impuestos. Entonces, sectores como la agricultura, la manufactura de bajo costo, dependían, te voy a hablar en pasado, dependían de mano de obra inmigrante. Y usted me preguntará, doctor, ¿por qué dice dependían? Porque la tecnología va avanzando tanto que hoy por hoy llegamos a diferentes oficios donde la mano de obra humana ha sido sustituida por la robótica. Como les decía en una de mis transmisiones, si pueden hacer que un cohete despegue, suba al espacio sideral, regrese y aterrice en la misma plataforma de donde fue lanzado. Si tienen a seres humanos en una estación que está en la órbita terrestre, tienen allá 6 meses, whatever tiempo, y sobreviven, y dentro de poco saldrá una nave a retirarlos y a dejar otros, pregunto, ¿a poco no serán capaces de crear una máquina que recoja manzanas, las lave, las pile, las limpie y las distribuya? O sea, es ser muy ingenuo pensando que si la mano inmigrante no está en ese tipo de trabajo como la agricultura o factorías, que Estados Unidos se va a caer. No va a ser así. Todo está en los teléfonos ahora. Estaba viendo uno de estos carros de última tecnología que ya no necesitas llave. Hay una aplicación, tú prendes el carro desde afuera, le dices venga, vaya. O sea que los que trabajaban en el valet parking, estacionando carros y vehículos, ya no lo van a necesitar hacer. Fíjate cómo va avanzando la tecnología. Entonces, frente a todas estas situaciones, ¿qué hacemos los seres vivos? Bueno, póngase las alpargatas, que es lo que viene en joropo. Cuando usted llega a un país, cualquier país que sea, como inmigrante, eres un extranjero y a todo lo que diga ese país, dices sí y dices amén. Si no te gusta, recoges tus maletas y te vas o te regresas a tu país de origen. Acuérdate que estamos hablando hoy de los efectos globales. Usted se puede centrar en su país y decir, yo no acepto tal cosa. Ok. Pero ya no puedes ver a tu país como una parcela extraída de la globalidad. No. Hoy hay políticas que son más efectivas, políticas arancelarias que son más efectivas que una guerra inclusive. Ahora, ¿cómo se puede desglobalizar? Seguramente, pero no sé cómo. En este momento, ¿cómo puede ocurrir?
Entonces esto te lleva a una variación en los flujos migratorios. Las personas emigran por muchas causas, principalmente por una mejor calidad de vida, generar mayor riqueza, etcétera, 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 mejor educación. A otros porque no les gustó más esa nación, ese país, y se muda. Pero a donde usted se muda, tiene que saber que ese país ya existía antes que usted llegara. Entonces usted se va a someter a las leyes de ese país, le guste o no le guste. Sea que tenga políticas proteccionistas, sea que apoyen o no apoyen al inmigrante, usted está llegando, usted se somete a lo que ellos están planteando. Han existido leyes, por lo general estatales, seguramente habrá alguna federal, voy a revisar para traerla en un programa. Pero tengo entendido, porque hablé con gente que estuvo cuando la primera reforma migratoria que llevó a muchos, específicamente centroamericanos, a la ciudadanía, que fue cuando el presidente Ronald Reagan, y muchos de estos señores ya hoy ancianos, ya muy ancianos, me decían hace unos 15, 20 años, mire doctor, a nosotros nos tocaba que correr, escondernos, pero cuando llegó la amnistía del presidente Ronald Reagan, entonces las cosas cambiaron, porque pudimos arreglar nuestros papeles, ponernos al día, con los taxes, los impuestos, etcétera, 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 etcétera. Pero había una ley en aquel tiempo, creo que hoy la están aplicando en New Jersey, pero voy a revisar, creo que en la Florida también, donde para alquilarte una casa tenías que estar legal dentro del país. Pero además, el dueño de la casa que la alquilase a una persona ilegal recibía cargos penales. Cuando el vicepresidente J.D. Vance hablaba en una rueda de prensa que el aumento de los precios de las casas es causado por los inmigrantes, cosa que es cierto, porque es la ley de la oferta y la demanda, entonces esto trae sus consecuencias. Hay un contexto económico que se conecta con la vivienda. ¿Por qué? Porque no se ha podido construir durante cierto tiempo. Las casas que hay están ocupadas o están antiguas. Es difícil conseguir una renta. Las tasas de interés, cuando la Reserva Federal aumenta la tasa de interés, los precios de las casas tienden a subir. Entonces, cuando uno llega a un ambiente, altera de forma positiva o negativa ese ambiente. Cuando dentro de una atmósfera se introduce a un nuevo elemento, hay alteración de la presión atmosférica. Entonces, el gobierno trabaja para ajustar todas esas cosas. Y el inmigrante que aterriza tiene que saber que todos estos problemas vienen con esa cajita feliz. Si bien es cierto que existe una ley contra la discriminación, la cual en español sería una ley de vivienda justa, o Fair Housing Act, la cual prohíbe la discriminación en la venta, alquiler y financiamiento basados en la raza, color, religión, sexo, nacionalidad, discapacidad o estado familiar. No obstante, aquí no se incluye en esta ley el estatus migratorio, sino va dirigida a los inmigrantes legales que por ley no pueden ser tratados de manera desigual en relación con la compra o alquiler de viviendas. Cuando hace unos años saqué mi licencia como Realtor por el estado de Nueva York,
Observé que la ley inclusive señala a los desarrolladores de grandes proyectos inmobiliarios que dentro de sus urbanizaciones deben dejar apartamentos que van a ser designados para ayudar a aquellas personas de menores recursos. Es lo que se conoce como la Section 8. Entonces, cuando la persona viene a los Estados Unidos, y apréndase esto, e ingresa violando la ley, de acuerdo a la legislación americana, es un delito, es un crimen. Y aquí no es como en nuestros países, que si alguien tenía un problema en materia de tránsito, lo mandaban a una cárcel de tránsito. O sea, no hay una segmentación en las cárceles por el tipo de delito per se, sino que criminal es criminal. En nuestra legislación, que se deriva del derecho romano, me refiero a la legislación latinoamericana, el violar una frontera y pasarse de un país a otro no es un crimen. Bueno, en Estados Unidos está siendo tratado como un crimen. Entonces, nadie va a migrar a un país para ser manejado como un criminal. ¿Ok? Y quiero ir a la protección constitucional bajo la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que la letra dice: ninguna persona en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, puede ser privada de sus derechos sin el debido proceso. Esto incluye el acceso a servicios esenciales como la educación, el sistema de salud y la protección contra la discriminación. Si un político o funcionario público hiciera afirmaciones que vinculen a los inmigrantes con la culpa por el aumento de los precios de la vivienda y se produjeran acciones discriminatorias, los inmigrantes podrían, fíjate lo que dice el verbo, podrían, eso es algo utópico, podrían apelar a la protección constitucional contra el contrato desigual. Pero aquí hay un detalle: salvo que sean delitos contra la humanidad o de lesa humanidad, el que va a accionar el sistema de justicia debe tener la capacidad o estar revestido del derecho para hacerlo. Y si desde el mismo momento en que traspasa la frontera es considerado criminal, ¿con qué derecho va la persona a reclamar o pedir justicia si en el primer acto es producto de una ilegalidad? Todo lo demás pudiera quedar de la misma forma. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos a cuentos de caminos diciendo: dale, que ya no hay problema, que tal. No. Lo que pudiera estar ocurriendo es que muchas leyes no se les ha dado la aplicación correcta. Estados Unidos es una gran nación, la cual permite el ingreso de personas que tengan la capacidad de apoyar, de aportar, de emprender y generar riqueza. Entonces, enfóquese. Si esta es la nación donde usted quiere vivir, haga las cosas por la vía correcta. Que por la vía correcta todo es posible. Gracias por estar en sintonía. Muchas bendiciones. Soy el Dr. Wilmer Estupiñán, abogado venezolano en el exilio, consultor de negocios internacionales, impuestos e inmigración. Hasta una nueva transmisión.